De este segundo debate 594 tiene la palabra el diputado Gabriel Silva. Presidenta, muy buenas tardes a usted, a todo el equipo que viene del MISI, a todos los colegas diputados, miembros de la prensa y sobre todo y siempre presente a los ciudadanos que nos sintonizan por los diferentes medios de comunicación. El día de hoy estamos al frente de una discusión de un proyecto de ley que sin duda alguna es un proyecto importante, porque trata sobre temas importantes. El proyecto de ley trata sobre temas de deportes, pero el deporte es mucho más que únicamente ir a una cancha, sudar, hacer ejercicios, sacar un jonrón, meter un gol, es mucho más que eso. Y como bien se ha mencionado aquí en el día de hoy, el deporte es una alternativa en contra del crimen, es una alternativa que fortalece la educación, es una alternativa de enseñanza para los jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos, para ejercitar su cuerpo, su salud física y su salud mental. El deporte es primordial y es importante que el Estado panameño le apueste los dineros necesarios, los recursos necesarios, siempre y obviamente de forma transparente e imparcial. Entonces yo creo que quiero empezar partiendo de esa premisa, lo importante que es apoyar el deporte, y mucho se ha hecho y mucho se debe hacer por el deporte en la República de Panamá. Simplemente vemos los diferentes atletas que tenemos y el calibre, no solamente a nivel local y regional, sino mundial, que han pasado a la historia como los mejores atletas en sus diferentes deportes, desde béisbol, a boxeo, a fútbol, en fin, todos aquí conocemos la realidad de los avances que se han dado históricamente en los diferentes deportes. ¿Y por qué se han dado esos avances? En gran parte por el talento, la capacidad, el trabajo duro, los genes, el esfuerzo, los recursos de esos profesionales, por supuesto que sí, pero también en cierta forma, y siempre hay una conexión con las políticas públicas y el desempeño del Estado. Quizás ese joven no tenía una cancha donde jugar en su infancia, o no tenía un lugar donde ir a boxear, pero quizás sí, y quizás esa cancha era patrocinada o apoyada por el Estado, o ese ring de boxeo. En fin, el Estado tiene en su poder la oportunidad, y lo ha hecho, de incidir en el desarrollo del deporte panameño para tener no solamente a grandes deportistas a nivel nacional e internacional, sino también simplemente para aquellos deportistas que, como yo y como muchos otros que quizás aquí, les gusta el deporte por fanaticada, para hacer algo saludable, para involucrarse con la comunidad. Yo creo que este proyecto de ley es positivo también en esas vías, no solo apoyar a los futuros talentos, sino también a los talentos locales, a los deportistas comunes y corrientes que quieren realmente utilizar su talento para ejercitar su vida, la de su comunidad, su salud física y su salud mental. Entonces quisiera empezar por reconocer la importancia de apoyar el deporte, y que este proyecto de ley tiene una intención noble. Yo creo que partir de la causa y de la premisa de que hay que traer más personas a Panamá, que vengan a reclutar a panameños, que le metan dinero a infraestructura, que se hagan más estadios, que se incentive el deporte en Panamá, que se regularice el deporte en Panamá. Yo creo que nadie pudiese estar en desacuerdo con eso. Necesitamos más canchas, necesitamos más apoyo, necesitamos más inversión extranjera, inversión local. Todos queremos más deportes y todos queremos que nuestros deportistas excedan las expectativas y se conviertan en íconos, en leyendas panameñas a nivel internacional. Y creo que en este proyecto de ley se recogen algunas cosas positivas, esas previstas principalmente: academias de alto rendimiento, de entrenamiento, atracción de empresas que vengan a reclutar a los jóvenes panameños, los manden al exterior y así sucesivamente. Yo creo que eso es importante. Sin embargo, y coincido ahí con mi diputado, colega de la bancada, Vázquez, hay algunas cosas del proyecto de ley que yo creo que son importantes revisar. Y me pone satisfecho que se haya hecho un gran cambio al proyecto de ley, porque inicialmente la iniciativa buscaba sumar todos estos esfuerzos bajo una ley ya existente, que es la Ley 41 del 2007, que es la Ley SEM, y desde ese inicio ya se desvirtuaba lo que iba a ser este proyecto, por lo menos en mi opinión, porque la Ley SEM es una ley que busca crear una infraestructura jurídica para empresas que presten sus servicios en el exterior. Sin embargo, lo que aquí se busca, y lo que entiendo de esta iniciativa, es prestar servicios de infraestructura, de entrenamiento, de capacitación en Panamá. Entonces yo creo que es importante hacer esa diferencia, y me parece adecuado que se haya sacado esta iniciativa de la normativa SEM, porque definitivamente que son cosas apartes.
Sin embargo, yo creo que es importante mencionar otros temas en los cuales yo creo prudente cuestionar, y es la figura del patronato especialmente. ¿Cuál es la necesidad de crear este patronato que, si bien tiene una buena intención, muchas de sus funciones ya son establecidas, ya son llevadas a cabo, o por lo menos deberían ser llevadas a cabo por lo que es Pandeportes, porque son las federaciones de los diferentes deportes? No puedo comprender, y me gustaría ahí quizás, si al licenciado que está invitado nos pueda ilustrar a la sala de la necesidad de crear un patronato exclusivo para poder ver estos temas. Y también, y sobre todo, por el magno poder que se le está dando a este patronato en algunos elementos, como por ejemplo, y el que más me llama la atención, es el siguiente. Artículo 5, numeral 8. Elaborar con la asistencia de la ANATI, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, un plan de uso de tierras en la que se identifiquen los bienes inmuebles propiedad del Estado, todos los bienes inmuebles propiedad del Estado, y que puedan otorgarse en arrendamiento o concesiones a las academias de béisbol u otras disciplinas, mediante contratos cuyos términos de vigencia podrán extenderse hasta 20 años, prorrogables hasta un máximo de 20 años más, el que debe ser remitido a Pandeportes. Y la novena, dice: contratos con entidades oficiales y particulares que promocionen el uso de instalaciones de este complejo deportivo. Y no solamente eso, porque dentro de los activos del patronato están las sumas que en concepto de subsidios o aportaciones reciban instituciones públicas y o privadas nacionales e internacionales, así como las donaciones y los legados de particulares, los ingresos que reciban concepto de arrendamiento del centro de alto rendimiento. Entonces, lo que yo quisiera entender es, primero, y para que ilustren a la sala y también a mí y a los ciudadanos que nos sintonizan, la necesidad real de crear un patronato, porque esto no lo puede hacer Pandeportes. Y segundo, a mí me parece un poder absoluto, inédito, que sea este patronato, que no es realmente estatal o no es el Estado panameño, poder visibilizar cuáles son todos los terrenos que hay en Panamá y decidir de cuáles son todos esos terrenos, cuáles ellos quieren dar en arrendamiento, y no solamente eso, que si los alquilan, los ingresos van a entrar al patronato. O sea, este patronato va a ser millonario o billonario, si así lo desea. Eso me preocupa bastante, y cuando termine la intervención me gustaría que por favor el licenciado si pueda aclarar ese punto importante. También en el artículo 20, en donde, ya entrando al tema de la academia deportiva, en donde se hace una serie de diferentes incentivos y beneficios fiscales. Algunos me parecen razonables, ya se comparan con algunas industrias locales que mucho menos impacto tienen en la ciudadanía, así que no veo por qué no se les debería dar al área deportiva, y creo que ahí se ha hecho un análisis prudente. Sin embargo, por ejemplo, en el artículo 20 habla sobre, y cito lo siguiente: incentivos fiscales para inversionistas locales que construyan academias. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el inversionista local que construya en terrenos públicos o privados academias deportivas profesionales para otorgar en arrendamiento las infraestructuras a academias deportivas profesionales transnacionales estará exento del pago de impuesto de bien inmueble sobre la construcción de la infraestructura hasta un monto máximo de 10 millones por un periodo de 20 años a partir del permiso de construcción. Yo puedo estar y puedo entender esta exoneración. Vas a construir algo, vas a construir canchas, vas a construir una academia, se te hace una exoneración por la construcción que estás haciendo, porque al final los panameños de la comunidad de Bocas del Toro, Darien, en la ciudad del interior se están beneficiando. En lo que no puedo entender es lo que sigue. En la siguiente exoneración, el inversionista local tendrá derecho además a exonerar el 50% de la renta neta gravable, producto de las operaciones generadas por el arrendamiento de la infraestructura de las academias deportivas profesionales transnacionales. Es decir, lo que gane esa academia por alquilar esos terrenos, la mitad no lo tiene que pagar en impuesto de la renta neta gravable. Yo quisiera entender por qué hay que darle ese beneficio adicional a estas academias. Y por último, y antes de cederle la palabra al licenciado, sí me gustaría contemplar un tema importante que muy bien esbozó el diputado colega de bancada Vázquez, y es sobre las alternativas. Y la pregunta que quisiera lanzarle a la ciudadanía de los que están aquí es: ¿realmente el deporte en Panamá, por qué no se pudiese desarrollar más? ¿Por qué no vamos más veces al mundo? ¿Por qué no tenemos a más gente en boxeo, a más gente en béisbol? ¿Por qué no mandamos más panameños y panameñas al exterior a competir? Realmente lo que nos está obstaculizando en el desarrollo del deporte en Panamá es un tema fiscal,
es un tema de exoneraciones de impuestos, de visas, de permisos de trabajo. ¿Eso es realmente lo que está deteniendo el desarrollo del deporte en Panamá? Creo que parte de la respuesta es que sí. Sí, definitivamente necesitamos más canchas, más infraestructura, más academias, pero todo eso lo puede hacer el Estado. No es indispensable o no es exclusivamente necesario que vengan empresas afuera a construir todas estas cosas cuando el Estado lo puede hacer, si lo hace de una forma correcta, transparente, imparcial y eficiente, por supuesto. Entonces yo lo que quisiera plantear es, ¿realmente es necesario esta alternativa? ¿Esto es lo que nos está obstaculizando? Porque yo creo que sí, nuevamente, hay temas de infraestructura que hay que apoyar mucho más, pero hay tantas otras cosas importantes que hay que hacer. Y ahí es donde conecto con lo mencionado con el diputado Vázquez. Hay que asegurar que los recursos que ya se destinan hoy a deportes, a educación, a salud y a todos los otros rubros, realmente lleguen a las personas que tienen que beneficiarse, que realmente lleguen a los deportistas, que realmente lleguen a las personas en las comarcas, en las montañas, en la ciudad de Panamá, a esos niños y niñas deportistas que tienen un sueño, que realmente les lleguen los equipos deportivos y que no se pierdan en el camino. Yo creo que eso es igual o más importante que lo que puede establecer este proyecto de ley, y es importante establecer los mecanismos necesarios para que lleguen esos productos a la ciudadanía. Y para eso hay que hacer algo sumamente clave, ya mencionado por mi colega diputado, y es despolitizar el deporte, es sacar la politiquería del deporte, es que el deporte se maneje de una forma vertical, y donde se ponga por encima de todo a los deportistas o a los aspirantes a deportistas. Y lo mismo hay que hacer con todas las instituciones públicas. No con eso quiero decir que el político tiene que desaparecer, porque hay dos cosas muy distintas, por lo menos para mí, lo que es un político que viene a legislar en favor de la ciudadanía, un político o un politiquero. Una persona que está en una organización, llámese cualquiera que sea, y busca su beneficio personal sobre el de la ciudadanía. Y eso es lo que tenemos que asegurar que hay que sacar de todos los sistemas públicos. Y en este caso quiero remarcar que del deporte hay que sacar la politicaría y también a los políticos del deporte. Podemos venir aquí a legislar, crear políticas públicas, apoyar a Pandeportes, pero inmiscuirnos en los asuntos de diferentes organizaciones deportivas, yo no creo que eso es aceptable y eso representa un conflicto de intereses. Entonces, quiero concluir diciendo que el proyecto, nuevamente, tiene buenas intenciones, tiene una muy buena idea. Yo creo que necesitamos más infraestructura, creo que necesitamos más academias. Estoy seguro que si el proyecto se convierte en ley, mucho se va a hacer por los deportistas panameños. Sin embargo, me quedan esas dudas y me gustaría que el licenciado invitado, si puede hacer el uso de la palabra, las pueda explicar. La necesidad real de un patronato, por qué el patronato va a tener este poder de ver, y si es así, por lo menos eso fue lo que leí en la propuesta, de ver los terrenos del Estado panameño, los terrenos de todos, decidir cuáles desea arrendar a las academias, arrendarlos, ganarse ese dinero y que le quede al patronato. No, eso es demasiado poder que creo que se le puede dar a este patronato. Por favor, presidenta, si se le puede hacer uso de la palabra al invitado, al licenciado presente, por favor. Tiene la palabra el licenciado Luis Núñez, Eloy Núñez. Sí, buenas tardes, diputado Silva. Mire, la figura del patronato existe porque el patronato tiene la capacidad de recibir fondos tanto del sector público como de la empresa privada y garantiza la inversión privada y poder recibir ese apoyo, que no lo puede recibir directamente Pandeportes, de recibir fondos privados. Pandeportes trabaja en base al presupuesto general de la Nación, pero la inversión privada tiene que venir garantizada, ya sea a través de un patronato, quien garantiza el manejo tributario de los fondos recibidos para manejo del mismo. Es por ello que el patronato está conformado por diferentes miembros de la sociedad civil y del gobierno y de la empresa privada para garantizar. Mire solamente el ejemplo del patronato del Rod Carew. Cuando se construyó el Rod Carew en 1996, que se terminó en 1999, se construyó en parte con la venta de los palcos del estadio, que fue una inversión privada de las empresas en Panamá, que firmaron un contrato de 20 años para el uso de sus palcos, y con ese dinero fue que se fundió en parte la construcción
del estadio Rod Carew. Más el gobierno dio la cesión del terreno para dicha construcción. Y yo pienso que ha sido exitoso el manejo del patronato del Rod Carew por ese sentido, diputado, que es el sentido de poder recibir inversión privada en el manejo de este complejo, porque el patronato es para el centro de alto rendimiento. Recuerde que el centro de alto rendimiento es el patronato. Las academias son las academias. Son dos cosas muy distintas. ¿Le satisface mi respuesta? Continúa con el uso de la palabra el diputado Gabriel Silva. Faltó la parte del numeral 8 del artículo 5 en cuanto a los arrendamientos. El artículo 5 establece los deberes y las atribuciones del patronato y el numeral 8, como ya lo mencioné, establece que puede elaborar un plan de uso de tierras en la que se identifiquen los bienes inmuebles propiedad del Estado y que los pueda dar en arrendamiento. Y mencioné que mi preocupación es que ahora este patronato pueda decir este terreno que está en San Miguelito, este terreno que está en Darién, este terreno que lo que sea, ahí va lo que a mí me guste y lo que yo quiera, y no solo eso, sino que se gana el dinero del patronato del arrendamiento. ¿Eso es así? Presidente, por favor. Para responder tiene la palabra el licenciado Eloy Núñez. Me parece muy inteligente su pregunta, diputado. No estoy aquí para alabar a nadie. Pero recuerde que el patronato va a depender de áreas que tiene que comercializar alrededor del mismo. ¿Me explico? Como supermercados, gimnasios y otro tipo de actividades que se van a privatizar para brindarle servicio al centro de alto rendimiento. Eso conlleva un arrendamiento cuyos fondos van a ir de... ¿Me satisface mi respuesta, diputado? Continúa con la palabra el diputado Gabriel Silva. Presidenta, yo voy a concluir diciendo que, reconociendo nuevamente que creo que el proyecto tiene una intención noble, creo que definitivamente necesitamos más infraestructura, necesitamos más preparación, necesitamos más academias, diciendo que el panameño tiene mucho potencial y que a veces lo que hace la diferencia es que una persona, una organización, un club, un scout venga y lo vea y lo apoye y que este tipo de proyectos pueda ayudar a eso. Sin embargo, y yo quiero ser enfático ahí, que esto debe ser parte de una gran ecuación, que esto no creo, en mi opinión, que va a ser lo que va a resolver todos nuestros problemas de deportes en Panamá. Y tampoco pretendo que este es el objetivo de la iniciativa. Sin embargo, yo creo, y que es importante remarcarlo, que para también mejorar los deportes en Panamá hay que asegurar diferentes cosas. Primero, que los equipos deportivos les lleguen a los ciudadanos, sea que sea donde estén, que sean equipos deportivos duraderos, de calidad y sin ningún tipo de sobreprecio. Segundo, que se puedan crear y se crean las infraestructuras necesarias, los estadios, los gimnasios, las canchas y demás, sin ningún tipo de sobreprecio tampoco. Y tercero, que se le den becas a panameños para estudiar en el extranjero, para que estudien en el extranjero y también participen en ligas deportivas en el extranjero, pero que esas becas realmente vayan a los chicos y a las chicas que se las merecen y no porque son amigos de un político, una política o alguna persona del poder económico. Presidenta, muchas gracias y muchas gracias a todos los presentes. Agradecemos su participación, diputado. Continuando con la discusión del segundo debate del proyecto de ley 594, hará uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Brandt. Gracias, señora presidenta, por la oportunidad que se nos concede en este segundo debate